Vamos a seguir mostrando. Bueno, llegamos al primer mundo y en donde el consumo es lo que importa. Y nos vamos a dedicar con nuestra tercer pastela a Inés Katzenstein y Patricia Phelps de Cisneros. A ver cómo el mercado internacional está moldeando el gusto y la noción de lo que es ser latinoamericano. Desde Selfridges, saludos y empezamos. Espero que les guste la tercer pastela dedicada a Patricia Phelps de Cisneros y coleccionista y quien paga el sueldo de Inés Katzenstein. A principios de este año 2018, algo aconteció que fue que una argentina fue designada curadora de arte latinoamericano en el MoMA. Inés Katzenstein, la argentina Inés Katzenstein, reemplazaba a Luis Pérez Oramas, quien había sido hasta ese momento el Estrellita Brodsky, Latin American Curator at MoMA, y Inés Katzenstein pasaba a ser Patricia Phelps de Cisneros, Latin American Art Curator at MoMA. Es decir, esa es la designación, el título del puesto de estas personas. Como pueden ver, el puesto lleva el nombre del patron, del mecenas que paga el sueldo. De los rostros del dinero y el poder. Para la venezolana Patricia Phelps de Cisneros, era incomprensible que Gabriel García Márquez, Cortázar y Borges llenasen bibliotecas en todo el mundo y no hubiera rastros de escultores y pintores latinoamericanos en los principales museos. Por esta razón crea en 1990 la colección Patricia Phelps de Cisneros, una de las más influyentes del planeta. La colección la componen obras de arte moderno, contemporáneo y colonial, así como utensilios y manualidades de la selva amazónica. Y es que Patricia Phelps no es solo coleccionista, también es exploradora. Recorrió junto al marido, el magnate Gustavo Cisneros, toda la Amazonía venezolana, así como las principales ciudades de América Latina, en busca de nuevas piezas de arte. Su abuelo, William Henry Phelps, fue, además de empresario, uno de los estudiosos de aves tropicales con más prestigio. Su colección aún descansa en el Museo de Historia Natural de Nueva York. Patricia de Cisneros es la primera coleccionista de arte del árbol genealógico Phelps. En noviembre de 2016 donó 102 cuadros y esculturas al prestigioso MoMA de Nueva York. Y todo tras un sueño, que el arte latinoamericano se conozca en todo el mundo. Sin embargo, el nombre Patricia Phelps de Cisneros es un nombre icónico en el arte latinoamericano, sobre todo cuando desde principios de los 90 hay un creciente interés por el arte abstracto latinoamericano. Cuando escuchamos a Patricia Phelps de Cisneros hablar, la escuchamos en estos términos. Desde muy temprano me di cuenta que la obra de artistas como Carlos Cruz Diez, como Otero, como Gego, como Jesús Soto, todos ellos estaban a la altura de otros artistas de otras partes del mundo. Pero hace 40 años, cuando íbamos a los museos internacionales, había muy poco de Latinoamérica. No se consideró el arte latinoamericano como parte del arte universal. Entonces, la misión de nuestra colección no es más nada que cambiar el canon de la historia del arte. Soy Patti Cisneros, soy promotora de las artes y coleccionista. ¿A qué se refiere cuando se refiere al arte que se muestra en los museos del mundo? Digamos, al lado del cual ella quiere que el arte latinoamericano se cuelgue. Bueno, el canon modernista que representa el Museo de Arte Moderno de Nueva York, por ejemplo, el MoMA, es el canon que comienza con las estrategias contraculturales de Gustave Courbet, que luego siguen con el postimpresionismo de Georges Seurat y Vincent van Gogh, luego siguen con el cubismo, el expresionismo alemán, el suprematismo, el constructivismo, el neoplasticismo, el death style
holandés, el dadaísmo, Duchamp. Y así tenemos la narrativa del modernismo internacional. ¿Es esto lo que los artistas latinoamericanos fueron a buscar a Europa? Es decir, formarse de acuerdo al lenguaje visual que estos movimientos correspondientes al canon tenían para dar. En América Latina no hubieron vanguardias, y esto es algo que tiene que quedar muy claro. Por ejemplo, Emilio Pettoruti va a París a aprender un lenguaje cubista e incorpora dentro de su iconografía a orquestas de tango y bailarines de tango, pero en realidad los incorpora ¿por qué? Porque les da distinción en París frente al mercado que a él le interesa, al que él le interesa llamar la atención, y además porque en París estaba de moda el tango. Es decir, esto tiene que ver con el gusto del ojo extranjero. El caso de Tarsila de Amaral es un caso que yo abordé en mi blog Antropofágico y muy pronto en mi libro, que dicho sea de paso, esto es un extracto de lo que va a ser discutido en mi libro a salir a principios del 2019 por Sudamericana. Tarsila de Amaral va a Europa y toma el cubismo órfico de Ferdinand de Leger. Tarsila de Amaral estudia con Gleizes, con Leger, y tanto ella como su marido Oswald d'Andraghi, autor del manifiesto antropofágico, pertenecen a las familias terratenientes productoras de café, es decir, son las familias que estaban apoyadas sobre la barbarie, si se quiere, de la infame distinción que tiene Brasil de ser el último país en abolir la esclavitud. Sin embargo, cuando nosotros vemos el manifiesto antropofágico de Oswald d'Andraghi, en realidad este no es original, sino que deriva también, así como deriva la imagen de Tarsila de Amaral de Ferdinand de Leger, de el manifiesto caníbal de Francis Picabia y de André Breton. Pero por eso, cuando hasta hace muy poco, es decir, a principios del 2018, teníamos una muestra curada por el antecesor de Inés Katzenstein como curador de arte latinoamericano en el MoMA, el venezolano Luis Pérez Oramas, él decía lo siguiente respecto de la muestra y las críticas que se hicieron a su curación de Tarsila de Amaral. Las críticas tenían que ver con que había sido decontextualizada, que había sido dehistorizada, por ejemplo, no había sido abordada esta relación entre Tarsila de Amaral, la antropofagía y los negros y la esclavitud. Y él al respecto dijo: fui muy cuidadoso de no racializar la lectura de Amaral. Yo calificaría su decisión de no racializar el arte de una artista que pertenecía a los grupos, a las familias terratenientes cafeteras paulistas, justo después de la abolición de la esclavitud, como modernismo higiénico. Y hay algo análogo de higienismo en el modo en el que Patricia Phelps Cisneros construye su colección. En primer lugar, porque el arte abstracto que a ella le interesa es un arte producido por regímenes dictatoriales. Y además, el tipo de arte que a ella le interesa es un arte que rechaza y que excluye toda referencia iconográfica al folk. Es decir, claramente el tipo de coleccionismo que favorece Patricia Phelps Cisneros es un tipo de coleccionismo que divide, por lo menos en dos avenidas, al arte latinoamericano, entre lo que sería la concepción folk, ¿no?, de aquellos artistas que habían absorbido las lecciones europeas para incluir una iconografía del tercer mundo. Esto es desde Pettoruti, Tarsila de Amaral, hasta Frida Kahlo, hasta Diego Rivera, Cándido Portinari,
y la lista puede seguir. Antonio Berni, si se quiere, que esto es parte de una estrategia internacional de cómo posicionar a Antonio Berni, que yo también discuto en mi libro. Pero digamos, y todo esto tiene como lugar generar un proyecto de arte latinoamericano que incluya la iconografía local. Pero para esto, si este es el objetivo, la abstracción es inadecuada, porque no se puede poner una palmera en una pintura abstracta. Digamos que el disgusto de Félix de Cisneros por lo folk, o más que disgusto, digamos, el no preferir lo folk, tiene su origen en la Venezuela desarrollista, en la que Félix de Cisneros, de 1950 a 1970, Venezuela está inmersa en una prosperidad sin límites y sin precedentes. En 1929 es descubierta una cuenca petrolífera que convierte a Venezuela en el segundo exportador de petróleo del mundo. En 1950 asume el poder el general Marcos Pérez Jiménez, la que es conocida como la dictadura del cemento, por el proyecto y el proceso de modernización urbana e infraestructural del país que emprende. En 1958, el crecimiento per cápita venezolano era casi 5 veces más del que hubiera sido si seguía al ritmo de Argentina. Digamos que la dictadura del cemento es una plataforma de lanzamiento estético de la abstracción. Al respecto, Patricia Félix Cisneros, respecto de esta época de la dictadura del cemento, Patricia Félix Cisneros dice lo siguiente. Caracas, the swinging city of Venezuela. Nací en Caracas, Venezuela, en una Caracas que era el centro del modernismo mundial. Era una ciudad muy cosmopolita, sofisticada, dinámica. Los artistas ya estaban buscando la abstracción. Entonces me crié con eso y estoy segura que eso formó mi ojo. Foreign oil companies operate the wells. They pay the state royalties on their production, about $100 million a month. Much of the money is spent on building and beautification, mainly in Caracas. Much less attention is paid to the ranchitos, the shacks which house the poor. Under successive presidents, much of the oil money has been spent on public buildings, skyscrapers, broad avenues, and highways. Bueno, la Caracas que tanto le gusta a Patricia Félix Cisneros es la Caracas que en la que Carlos Villanueva construye la ciudad universitaria, con decoración de Jesús Soto, Alejandro Otero, Omar Carreño, Alexander Calder, Ferdinand Leyé y Basarelli. Por lo cual, lo que uno puede ver en estas imágenes de Félix Cisneros es cierta nostalgia por la América Latina que pudo ser y no fue. Sin embargo, es una América Latina que pudo ser porque descubrió una cuenca petrolífera en un país muy específico y bajo condiciones de dictadura militar. Y digamos que las condiciones de desigualdad social venezolanas tienen que ver también con un modo de distribuir esos recursos. Pero por eso cuando Félix Cisneros dice lo siguiente, tenemos que plantarnos a hacer cierto análisis. Mi marido Gustavo y yo nos casamos en 1970. Viajábamos muchísimo, sobre todo por Sudamérica. Y era fantástico porque mientras él estaba en sus reuniones, yo visitaba talleres de artistas. El problema con los estudios de Cruz 10, Jesús Soto
y Julio Leparc, por ejemplo, es que estaban en París. Digamos, la mayoría de los países en los que la abstracción alcanzó un rol protagónico entre 1940 y 1970 estaban bajo dictaduras. Brasil entre el 60 y el 80, México entre el 40 y el 80, Colombia entre el 40 y el 70, Argentina en el 40 y el 80, Uruguay entre el 70 y el 80 y Venezuela hasta el 58. Sin embargo, cuando hablamos de arte latinoamericano, ¿de qué estamos hablando? Bueno, es ciertamente... cuando hablamos de arte abstracto latinoamericano, ¿de qué estamos hablando? Es ciertamente heterogéneo. Por ejemplo, tenemos por un lado a Carlos Cruz Diez y sus investigaciones científicas sobre la naturaleza del color. Tenemos a Ligia Clark y diferentes líneas investigativas simultáneas, como por ejemplo los espacios modulados, los visuals participativos, la ropa cuero ropa de El, Yo y el Tú de 1967. Y lo cierto es que, digamos, lo que sí se puede ver en el intento de Félix Cisneros de construir una colección de arte abstracto que pase a representar lo que el arte abstracto es en contra de lo, o a diferencia excluyente de lo que ella considera como el arte folk latinoamericano de Frida Kahlo o Diego Rivera, por ejemplo, es que la de ella es una visión de la humanidad latinoamericana como transparente y pasteurizada. Y acá tenemos la figura de Inés Katzenstein, que a principios del 2018 es nombrada como Patricia Phelps de Cisneros Latin American Art Curator, en un museo dedicado al modernismo de Estados Unidos y no de Europa. Y esto nos obliga a pensar, en primer lugar, si en el caso de Luis Pérez Oramas lo que teníamos era un modernismo purista que le impedía o le daba miedo racializar a Tarsila de Amaral, en Inés Katzenstein vamos a tener un tipo de preferencia por un modernismo desarrollista vinculado a la abstracción, a el desarrollo del cemento de proyectos arquitectónicos fundamentales para la concepción de América Latina como un lugar subdesarrollado pero en caminos de desarrollo. Esto plantea dos problemas. Un problema que es un problema iconográfico y de estilo, que es lo que vamos a analizar muy pronto, y el otro problema es un problema más directo, que es el problema de la autonomía, es decir, hasta dónde si Inés Katzenstein tiene una idea diferente a la del tipo de narrativa de arte latinoamericano que tiene que contarse, ella va a poder hacerlo siendo pagado el sueldo en un organismo público, pero claramente privado también, como lo es el MoMA, por alguien con intereses en el mercado como Patricia Phelps Cisneros, quien tiene una colección y también quiere valorizar a esa colección. Que además Patricia Phelps Cisneros, como bien venimos diciendo, es muy afín a la abstracción desarrollista como refugio nostálgico en el que revive la utopía de una América Latina sin pobreza. Y yo creo que acá, para entender el lugar de Inés Katzenstein, quien los medios argentinos, desde Clarín, por ejemplo, que dijo que había sido designada en un puesto clave de una institución que no se dedica al arte latinoamericano como es el MoMA, o Infobae dijo que era un puesto fundamental en el que había sido designada como curadora de arte latinoamericano, y La Nación, por supuesto, cantó las loas tanto de Patricia Phelps Cisneros como Inés Katzenstein, por ejemplo, en la decisión de donar, otra miembro de la familia Phelps de Cisneros, de la familia Cisneros, de donar su colección a España, en lugar de donarla, colección de arte latinoamericano, en lugar de donarla a un país latinoamericano, sigue todo esto perteneciendo al primer mundo como el lugar en el que vale la pena mirar al arte latinoamericano. Pero, volviendo al eje de mi discusión, yo creo que el modo de entender cómo Inés Katzenstein fue designada como curadora en un esquema de valorización de la colección de Phelps Cisneros y de la abstracción desarrollista es porque es hija de uno de los arquitectos
claves del desarrollismo argentino. Es decir, este vínculo de la arquitectura en esta designación es algo que tenemos que explorar si queremos hacer crítica historizada. Bueno, y en el 2008 tenemos la figura de Jorge Francisco Liernur, Pancho Liernur, que en el 2008 va a el entonces rector de la Universidad de Itela y le ofrece o le sugiere que designe a Inés Katzenstein a cargo del programa de artistas del Itela. Inés Katzenstein es la hija de su mejor amigo Ernesto Katzenstein. Y Ernesto Katzenstein es otro de los arquitectos que van a formar parte de un proyecto al que voy a hacer referencia brevemente, que es la Escuelita, con Pancho Liernur. Pero Pancho Liernur, su vinculación con el MoMA también es estrecha, ya que en el 2015 formó parte del comité curatorial de la muestra homenaje de los 60 años llamada Latin American Architecture Since 1945. Muestra se llamó, la que curó conjuntamente con otros Pancho Liernur, se llamó Latin America in Construction 1955-1980 y tuvo lugar entre el 28 de marzo y el 12 de julio. Desde 1950 podemos decir que lo que plantea este relato de la arquitectura regional es que hubo conciencia del subdesarrollo. Y esto estaba directamente vinculado a la crisis del petróleo, a la crisis del estado de bienestar y a los frustrados gobiernos radicalizados de Salvador Allende, etc. En esta muestra lo que tenemos son maquetas exhibidas de manera totalmente decontextualizada y dehistorizada, en donde tenemos, por ejemplo, la maqueta del Centro Cultural San Martín de Mario Roberto Álvarez, del CESC Fábrica Pompeya de Lino Bobardi, del ex Banco de Londres de Clorindo Testa. Y digamos, lo que queda claro es que lo que esta muestra, Latin America in Construction, quiere tematizar es la relación entre un tipo de arquitectura presentada como de avanzada en un contexto político de superación de los problemas o de intención de superación de los problemas del subdesarrollo que tienen que ver con estas crisis a las que venimos haciendo mención y que por supuesto encuentran su modo de resolución en el neoliberalismo. Y esto es lo que vincula el nombre de Pancho Liernur, Ernesto Katzenstein y la arquitectura de la década del 90. Porque para eso tenemos que preguntarnos quién es Pancho Liernur. Bueno, Pancho Liernur con el padre de Inés Katzenstein, con Ernesto Katzenstein, fundan La Escuelita, que fue una suerte de club de caballeros donde aquellos que habían estado excluidos de la UBA durante el proceso armaron un currículum académico que luego va a ser el currículum académico que con la transición democrática se impone en la FADU. Luego, durante las privatizaciones, esos fueron los arquitectos que participaron de todo este proceso de privatizaciones neoliberal y de la mano de Pancho Liernur son quienes crean la Escuela de Arquitectura en la Universidad de Itela, que está directamente vinculada a estos ideales desarrollistas que tanto gustan a Patricia Phelps de Cisneros. Simultáneamente, en el 2000, Inés Katzenstein comienza su actividad como curadora, participando como colaboradora en un proyecto en el MoMA que es Listen Here Now, Argentine Art in the 60s, que es el tipo de arte también que solamente es contextualizado en relación a el modo en el que dialoga con el arte pop neoyorquino, es decir, y por eso les importa. Cuando se la consulta sobre su padre en privado, Inés Katzenstein habla en términos desarrollistas, es decir, dice que su padre no fue lo exitoso que tenía que haber sido en la Argentina porque había decidido
vivir en la Argentina. Y por supuesto, esto significa que la Argentina es un lugar en el que el subdesarrollo contagia. En este tipo de planteos es en el que yo veo cierto planteo nostálgico por algo que pudo ser y no fue. Y esto es algo que comparte tanto Inés Katzenstein como Patricia Feldts Cisneros respecto de su Caracas, de su amada Caracas, como la clase alta argentina que se junta en la Universidad de Itela. Para estos curadores y críticos, la utopía está vinculada al éxito. Y esto se traduce, pero es un éxito, digamos, que es planteado en términos muy concretos, porque esto se traduce en la imposibilidad de ver a Latinoamérica en la contemporaneidad de su supuesto fracaso, que yo creo que es la clave para que el arte sea productivo. Bueno, y vale la pena preguntarse qué es lo que hizo Inés Katzenstein hasta ahora. Es decir, en los últimos 10 años, Inés Katzenstein fue designada tras la recomendación de el mejor amigo de su padre, Pancho Liernur, como directora del programa de artistas del Ditela. Es decir, uno podría decir que Inés Katzenstein es designada en el MoMA como resultado del fracaso de su gestión a cargo del programa de artistas del Ditela. Esto creo que puede ser algo subjetivo, pero bueno, quiero analizarlo un poco a través de, en realidad, no de el parámetro del éxito, obviamente, ya que me estaría contradiciendo, sino a través de algo que ocurre en el programa del Ditela, que es un divorcio absoluto entre los objetos producidos y los textos o el discurso generado en torno de esos objetos producidos. Y tenemos que historizar, poner en contexto ese divorcio entre objeto y discurso. Lo cierto es que el programa de artistas del Ditela está compuesto por, según dice su presentación institucional, encuentros para discusión de textos y conferencias magistrales, dadas por artistas con éxito comercial, como por ejemplo Pablo Siquier. Vale la pena aclarar que una de las profesoras del programa del 2018 es Valentina Liernur, la hija de Pancho Liernur. My name is Valentina Liernur. The show is called Valentina Liernur, and there is no concept. It's just pure, I don't know, things. No text and no press release and nothing else. Es decir, si bien por un lado este paradigma desarrollista se presenta como racional, se presenta como secularizante y en contra de las normas tradicionalistas y de el nepotismo, si se quiere, lo que vemos es que Pancho Liernur recomienda a la hija de su mejor amigo, y la hija de su mejor amigo se va al MoMA y deja como profesora a la hija de Pancho Liernur. Hay algo de lógica de la sangre, la familia, la adscripción y la manada. Hay algo en términos de Max Weber de lógica absolutamente tradicionalista en el Ditela. Y digamos que el programa de artistas del Ditela es, para decirlo en dos palabras, un intento de actualización de aquellos proyectos modernistas en los que se promueve la autonomía del arte. Y digamos, tiene que ver con la intención de generar modernismo en la Argentina. Esto hay en un país en el que no hubieron vanguardias, y cuando las subieron tarde. Yo diría que hay 3 momentos en el intento de construcción del modernismo argentino, por lo menos en las artes visuales. El primero es
El Instituto Di Tella en la década del 60, el segundo es La Nueva Imagen de Jorge Glusberg en la década del 80, y el tercero podría ser el Centro Rojas en la Universidad de Buenos Aires en la década del 90. El correlato literario de esto es, por ejemplo, Daniel Goebel, Alan Pauls, claro. Andrés Di Tella. El documental consiste, para mí, esencialmente en el encuentro entre dos personas, entre el documentalista y el documentado, pero la tradición del documental ha generado una especie de artificio, de ficción. Y el cenáculo de los modernistas contra Daniel Martini, Horacio González y el cenáculo de los politizados, ¿no? Pero en el programa de Di Tella, creado y dirigido por Inés Katzenstein, lo que vemos, como decía antes, es un divorcio entre los objetos producidos y los textos. Por ejemplo, en el 2016 yo fui con mis amigas Elena de Álzaga y Clara Giudice a la muestra de fin de año del programa. Y lo primero que me llamó la atención fue una mesa sobre la cual una de las curadoras estaba jugando algo sin demasiado sentido. Es decir, ella hablaba de lugares estancos y conectivos. Yo creo que era una suerte de clase improvisada de Feng Shui. La artista era Matilde Ayub. Y su proyecto, su obra era un juego de mesa en una mesa, comillas, nómade. Esta mesa era una mesa que ella colocaba allí para que ocurrieran cosas, ¿no? Digamos, de manera participativa, si se quiere, como una suerte de post-Lygia Clark, Lygia Papeísmo. Sin embargo, cuando googleé el nombre de Matilde Ayub, me impresionó bastante su currículum. Es decir, yo diría que la obra de arte de Matilde Ayub, más que el objeto que yo vi, es el modo en el que está construyendo su carrera institucionalmente. Es decir, Matilde Ayub es mitad francesa, mitad argentina, vive mitad en París, mitad en Buenos Aires, estudia en la Sorbonne, participa de programas en la Maison Rouge, creo que esto fue el programa que financiado por Argentina, y en el que estuvo involucrada Inés Katzenstein, también en el Palais de Tokio. Básicamente hay una disparidad absoluta en lo que supuestamente tiene que ser una persona con ese currículum y el objeto que está mostrando. De todos modos, yo creo que su mesa nómade y horizontal era funcional a un juego de roles de reforzamiento de la institución en el que el curador es la fuente de autoridad y contextualización y el artista es la fuente de creatividad. Es decir, si para algo servía esa mesa, era para reasegurar permanentemente esa distribución de roles de manera acrítica. Cuando me crucé en un restaurante con uno de los curadores, le pregunté cuál era el artista que me recomendaba ver y me dijo Nefeli Barbas, que hace estas cortinas dibujo que estoy mostrando y que el texto define como una obra en tránsito entre el dibujo y la escultura, una cortina de perlas de cerámica que dibuja en el espacio. Se genera un juego entre una totalidad, el dibujo de una cara y sus detalles. Como vemos, hay una total disparidad entre objeto y texto. El caso de Alfredo Dufour es el que estamos viendo ahora, que es un personaje que entró al blog porque alguien manifestó que estaba recibiendo ciertos favores en el mundo, digamos, de los curadores gay por circular homosocialmente por él. De hecho, cuando yo llego, esto es testigo mi amiga Clara, que estaba ahí, él se me acerca y me dice: soy tuyo, Cañete.
El título de su obra es Descomprimir las expectativas de la imaginación, y el texto dice lo siguiente, dice: una pieza instalativa, escultórica de objetos. La disposición de las cosas y la acción pictórica ejercida da cuentas de un rastro humano en una arqueología de lo íntimo. Como vemos, no hay énfasis en la obra, sino en el discurso, basado en una malentendida noción de subjetividad postestructuralista. Si nosotros hacemos un análisis filológico de los verbos usados, los verbos son exploro, interrogo, estoy interesado, me preocupa. Es decir, hay una suerte de burbuja de autocomplacencia que tiene, yo creo, como momento fundante, y después de ahí no pasó más nada, a Jorge Macchi y Claudia Fontes en los 90. Es decir, y después de ahí todo se repite en loop. Y respecto de esta malentendida noción de subjetividad, yo lo que creo es que acá hay, en este tipo de programas, hay una funcionalización de la subjetividad en términos de mercado. Si el neoliberalismo dice que todos podemos ser entrepreneurs, el programa de artistas de Ditela entrena la subjetividad para el mercado. Este entrenamiento y disciplinamiento es tal, y en él se convence a los participantes de que todos pueden ser artistas. Solo se necesita un concepto de subjetividad específico, exaltar la propia subjetividad y materializarla de alguna manera para los fines del mercado. El interés humanístico por la iconografía ha sido dejado de lado por hacer de los temas de actualidad el área de interés. La preferencia y metonimia reemplaza a la dialéctica. Hay un desplazamiento de la fuente de valor artístico de la obra hacia el networking, que el artista debe hacer para vender su obra. Artistas, espectadores, obras de arte pasan a ser actores de una red en la que el único pecado es estar inactivo. Y por eso, digamos, cuando uno vuelve a la muestra, a la colección de Patricia Feltz de Cisneros, y con motivo de la presentación de su colección en la Royal Academy de Londres, su curador, Gabriel Pérez Barreiro, es decir, el curador de la colección, ya no el curador Patricia Feltz de Cisneros de el MoMA, sino el de la colección personal. La exposición La Invención Concreta es una muestra, digamos un ensayo sobre el desarrollo de la abstracción geométrica en Latinoamérica de la década del 30 a la década del 70. Comprende esencialmente 4 países, Argentina, Uruguay, Brasil y Venezuela, que son los países donde este fenómeno se dio con más fuerza en esa época, en parte por la influencia de la inmigración europea que reciben esos países, también por el boom económico. Dijo que el arte abstracto es un ejercicio de neutralidad, apolítico, decorativo, formalista, optimista, porque refleja el espíritu de los que emigraron, de ciertos artistas, me refiero a ciertos artistas europeos, que emigraron a América. Sin embargo, y esto pueden ver en esta intención de apolitización, de contextualización, de transformarlo en algo formal y decorativo, en que esto, digamos, en realidad nada tiene que ver con la utopía de Jesús Soto y Carlos Cruz Diez, ya que estos no fueron artistas optimistas que salían del pesimismo de Europa para llegar a América, sino todo lo contrario. Es decir, se desesperaron por entrar en el mercado europeo y ir en la dirección contraria. Por eso cuando críticos como Mario Pedrosa dicen que el arte abstracto regional es un experimento de libertad, esto no es así. Digamos, porque esto equivale mirar al fenómeno desde el punto de vista europeo. Y parte de la confusión puede tener que ver con algunos latinoamericanos que vinieron de Europa para armar una sucursal de las vanguardias europeas. Digamos, por ejemplo, las manifestaciones y teorizaciones de Joaquín Torres García y su universalismo constructivo, transformando a su familia en un experimento colectivista desde una perspectiva espiritualista que luego es opuesta por los más racionalistas que abrazan el comunismo en torno a la revista Arturo, como Camilo Ardenquín, Julia Kosice, Tomás Maldonado, asociándose visualmente al constructivismo soviético con un desfasaje de por lo menos 20 años.
llegando al Grupo Mahdi, que uno podría decir que el Grupo Mahdi es, si se quiere, una de las pocas experiencias realmente de vanguardias que ocurren en la Argentina, en donde se incluye el azar, el humor, la activación del espectador, que eran todos aspectos hasta allí asociados con el Dada. De hecho, cuando hicieron su muestra en el Instituto Francés de Estudios Superiores, ellos exhiben desde pinturas hasta espectáculos y rechazan la cualidad representativa determinada por el marco para explorar el objeto presentado. Y esto es algo que se hace casi simultáneo o antes que el minimalismo, con lo cual es muy productivo lo que hacen los miembros del Grupo Mahdi. Esto se ve acá en la Forme Galvé de Camilo Ardenquin, en el que se produce un diálogo con la exploración del marco de Mondrian. Hay ilusionismo, pero también se resalta la materialidad de la madera, la mirada aérea que parece un plano arquitectónico nos recuerda a Malevich, a Kazimir Malevich. En Gyula Kosice, La Gota de 1965, esto es por supuesto arte cinético, vemos la neutralización de la diferencia entre la pintura y la escultura. Es una escultura hidráulica y lumínica que neutraliza la relación entre arte y tecnología, entre arte-objeto que produce sonido y arte-objeto que produce imagen. Es una experimentación de nuevos materiales como neón y plexiglas en una iconografía de la ciencia ficción. Lo que quiero decir con esto es que, a pesar de que estas vanguardias llegan tardes desde Europa, contra lo que se está planteando en la colección Félix Cisneros, hay cierto desarrollo desde aquí, digamos, muy limitado. Me refiero al caso del Mahdi, y también aparece en digamos, el Mahdi está directamente relacionado con el arte cinético, digo, con el arte como espectáculo, en donde se incorpora a la clase media urbana como observadora y comienza a comercializarse la actividad artística no como objeto, sino como experiencia. Y esto ocurre paralelamente a la fundación del Museo de Arte Moderno de Río de Janeiro y de San Pablo en el 48, y en el 51 la primera Bienal de San Pablo, que yo la tomo como primer momento de profesionalización del arte en Latinoamérica, ya que hay una transformación del arte abstracto en un ámbito de experimentación por la experimentación misma. Estoy pensando en artistas como Valdemar Cordeiro, Geraldo Dubarros, Judith Lauan, Iván Serpa, en donde se incorpora la cuestión de la experiencia lúdica dentro de la obra. En el 59 tenemos el grupo de Río de Janeiro con proyectos ópticos y de psicología social, el manifiesto neoconcreto. Es decir, me interesa explorar esto porque son los elementos que hacen a la heterogeneidad del arte abstracto en América Latina. Tenemos a Ligia Pape, Ferreiro Goulart, Ligia Clark como los que escriben el manifiesto neoconcreto en Río de Janeiro, que plantea el arte como una experiencia multisensorial, sinestésica y participativa. Estamos pensando en Los bichos de Ligia Clark o Los parangolés de Elio Otishica, en donde las obras geométricas se activan ya no por su relación con el marco del objeto colgado, sino por el modo en el que los bailarines ponen en movimiento esas formas. En Venezuela, sin embargo, lo lúdico y lo participativo no importa tanto, sino la experimentación subjetiva del color y la vibración. Carlos Cruz Diez junta dos colores cerca para que generen un tercero, en un tipo de experimento que nos recuerda a Delaunay. Cruz Diez explora la inmaterialidad del color, que es algo que después va a tomar James Turrell, por ejemplo. Jesús Soto avanza con sus prepenetrables y las vibraciones ópticas a través de la repetición serial de formas geométricas. En Argentina tenemos a Julio Leparc y las Lumière Alternées y esta extensión de la realidad lumínica de la vida cotidiana hacia dentro de la galería de arte. Y digamos, no me voy a meter en esto es algo que exploro a fondo en mi libro, por ejemplo Julio Leparc y la interna del arte francés
en el contexto de André Malraux en el que participa. Pero lo que voy a decir es que en Argentina, con el decorativismo de Pérez Celis y Rogelio Polesello, la abstracción entra en una decadencia hacia la década del 90, en donde aparece ciertas representaciones visuales de figuras retóricas de desplazamiento. Yo diría en donde la abstracción se vuelve pura ironía en un loop que la cancela a sí misma. Me refiero a Pablo Siquier y Gachi Jasper. Y de alguna forma este es el punto en el cual el lugar desde el que está Inés Katzenstein está parado, que es un lugar de canonización de la ironía en loop al punto de destruir todo significado y destruir toda idea de futuro, para reducirla a una suerte de alegoría de la comodificación. Ahora me voy a referir a eso. Se da contra esa experiencia nostálgica de el arte desarrollista de Patricia Feldts Cisneros. ¿A qué me refiero con lo que me refiero de la ironía en loop que se cancela a sí misma? Bueno, Pablo Siquier y Gachi Jasper generan obras de arte que son presentadas como productos de mercado serializados, en torno de los cuales actores profesionalizados del sistema del arte reafirman un discurso de justificación cuya intención es de marcar una red relacional. El caso de Pablo Siquier es clave, es decir, nosotros en las obras de Pablo Siquier vemos cierto entramado urbano, esto por asociación visual, y él lo remarca esto. Hay obras de Siquier en las que se representan fragmentos de ornamentos de edificios que él llama hiperhíbridos, hiperracionalistas, hiperfranceses. Podemos decir que las obras de Siquier se dividen en cartografías decontextualizadas o altos o bajos relieves representados de manera de diseño. Esto todo se presenta como aporía, es decir, como algo que cancela significado. Y no hay mucho texto, no hay mucho a pesar de que tenemos un divorcio entre el objeto y el discurso, no hay mucho discurso sistemático, no hay mucho publicado respecto de todo esto. En un libro publicado en Adriana Hidalgo, tenemos a Damián Tabarovsky, que dice que las abstracciones de Siquier son geometrías en tensión o desquiciadas. Tabarovsky dice que Siquier usa la línea como cárcel y como juego, y estoy citando a Tabarovsky. El que pretende encontrar al Siquier químicamente puro se va a equivocar. No hay un Siquier geométrico y otro desquiciado, sino una dialéctica que nunca se resuelve. Un materialismo sin dialéctica. Un urbanista que sucumbió a un ataque de Parkinson. Digamos que hay una agregación caótica de elementos geométricos a los fines de la autocancelación de todo tipo de significado en Siquier. Hay un colapso entre lo constructivo y el constructo. Es una obra de arte decorativamente geométrica, en donde la obra de arte en sí aparece como un mero símbolo de estatus. Y hay en esto un loop de ironía que en su repetición serializada cancela el acuerdo necesario entre emisor y receptor para que la ironía surta efecto. Es decir, es como un perro que se muerde la cola, la obra de Siquier. Y solamente sirve en tanto y en cuanto demarca un adentro y afuera de un sistema del arte que lo reconoce como símbolo de estatus. El caso de Gachi Jasper es un poco más inteligente, va un poco más allá. Esto lo capta Victoria Norton cuando lo vincula con la idea de modernismo de Rosalind Krauss como algo que encuentra la originalidad en la repetición, ya que las obras de Gachi Jasper son repetición y copia sin la existencia de un original. Pero el problema con, digamos, esta suerte de eclecticismo abstracto es que, digamos, en la búsqueda de variaciones en la repetición, se entra en esa suerte de loop que, por más que ella quiera hacer que sus cuadros sean participativos al estilo de Elijah Clark, esto ocurre 30 años más tarde y hace
que ese acuerdo entre el espectador y el artista se rompa por ese constante repetir, siempre con una pata en el mercado. Digamos, lo de Jasper sería la ironía de la ironía de la ironía, que, digamos, en tanto planteo, es un planteo, si se quiere, alegórico a la subjetividad postestructuralista, pero destruye el contrato entre el espectador y el receptor, para terminar de vuelta en un perro que se muerde la cola. Es decir, y es por esto que estos artistas no entran en el canon que propone Patricia Febles Cisneros, y Inés Katzenstein los mira con cierta desconfianza, lo que plantea un desafío para esa visión que va a tener que generar Inés Katzenstein, si es que no se va a limitar a ser la mayordoma de la colección de una nostálgica ricachona que rememora las épocas de su Caracas infantil, en el que realmente todo lo que estaba ocurriendo porque no había democracia y el dinero venía de los pozos petroleros. Nos vemos en la próxima, espero que les guste y recuerden que los que quieran escuchar mis podcasts los pueden hacer yendo a lovearnotpeople.org, van a la parte superior y ven podcast y ahí se pueden suscribir, y también pueden ir a YouTube, Rodrigo Canete, que es mi canal de YouTube, y ahí pueden ver y suscribirse a todas las horas de las pastelas y recibirlas apenas son producidas. Chao.